de pronto me van a juzgar con esto, no, este sonido de pronto la gente lo va a criticar, esto suena muy feo. Cuando uno lo vaya a tocar en vivo, la gente como que empieza a hacer malas caras, uno empieza, la verdad, la mente le juega doble porque uno quiere crear, pero con resultados. Hola, muy buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Bueno, muy contenta porque el día de hoy tengo un invitado muy especial, amor. Les presento a mi novio, esposo, compañero. Les cuento que, bueno, decidí hacer esta invitación a él porque considero que tiene un tema muy bonito, muy especial por hablarnos hoy. Un tema que creo que todavía no se habla porque todavía hay muchos mitos alrededor del mismo. Y bueno, Cami, preséntate. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Camilo López, conocido artísticamente como Milo Sky. Soy DJ y productor ya hace 7 años aproximadamente de música electrónica, especialmente de los géneros tech house, afro house y bueno, sus derivados. Ok, qué bueno. Bueno, Cami, a ver, quiero que antes de que empecemos a hablar un poquito como de este podcast que hoy tienes por darnos acá, ¿cierto? A las personas que te están viendo, cuéntame, ¿quién es Camilo cuando no está creando música? Como persona, ¿quién es? Bueno, ¿quién es Camilo? Una persona tranquila, apasionada por aprender, autodidacta. Eh, Me encanta mucho estar en paz, estar en tranquilidad, estar en sanidad conmigo mismo, con los demás. Soy una persona muy de casa, de hogar, a pesar de ser artista, que se tiene muchas veces el mito pues de que el artista normalmente mantiene en fiesta y en rumbas y una cosa y la otra. No, yo mantengo más bien como en casa. Y bueno, no, en general, pues apasionado tanto por la música como en general, mercadeo, marketing digital, etcétera, o sea, comunicaciones, de todo relacionado pues como tal en lo que me gusta hacer y en lo que me gusta aprender. Súper. Y se estarán preguntando entonces, Camilo, hoy de qué nos quiere hablar, ¿cierto? De qué tiene esos temas tan importantes y tan valiosos por venir a aportar acá entre ciencia y espíritu. Y les cuento que Cami, desde su experiencia, hoy quiere hablar un poco sobre cómo es esa salud mental o cómo atraviesan los artistas por este proceso de estrés emocional que se vive al momento de crear música, al momento de tener bloqueos emocionales, cómo es la salud mental de una persona que está en este medio, ¿cierto? Entonces, antes de eso, Cami, cuéntanos cómo fue que inició esa pasión por la música. Bueno, realmente eso nació desde muy pequeño. Mis padres pues siempre les han gustado la música, el rock, el metal, la salsa, de todo un poquito. Ajá. Y desde que yo estaba en el colegio empezó pues el gusto por aprender a tocar la guitarra. Eso fue aproximadamente cuando yo estaba en quinto de primaria, que tenía unos compañeros que les gustaba mucho la música Súper. y pues mi papá me compró la primera guitarra, que fue una guitarra acústica. Y en este caso pues entonces aprendí a tocar la guitarra, a hacer bajos, a hacer punteo. Entonces aprendí a tocar música como Ángeles del Infierno, música de Metallica, música de Kraken, música así en general de los de adentro, rock en español, rock en inglés y así. Y mi papá pues me metieron a unas clases de guitarra personalizada con un profesor que se llama Jorge, un profesor pues muy teso para el tema de la música rock y todo eso. Él hacía solos, hacía guitarra, solos de guitarra, arpegios, hacía de todo, ¿cierto? Entonces desde ahí fue que empezó como una pasión desde la música y ya, bueno, eso quedó en stand-by. Eso fue quinto, así de primaria, sexto de primaria, y ya de ahí volvió la pasión aproximadamente cuando yo estaba en décimo de secundaria, que Ok. ahí en décimo fue que empecé a ver un interés por todo lo que tiene que ver con los festivales de música electrónica, porque en esa época era el 2013 y ahí estaba el boom del EDM como Avicii, Martin Garrix, David Guetta, Tiesto, el Tomorrowland, el Ultra Music, todos los festivales que hacían en Europa en esa época. Y, y ahí fue que empezó la pasión, me empecé a gustar mucho. En ese momento pues yo estaba con unos compañeros en Cali
ellos también eran muy apasionados a la música, más que toda la música electrónica. Súper. Y ahí fue que pues, empezó la pasión por eso. Empecé a ver tutoriales en YouTube, empecé a ver videos de cómo hacer música electrónica. Empecé primero siendo productor y después a los años fui DJ, pero ya después contaré eso bien. Qué bien, súper. O sea que digamos que a diferencia de algunos artistas que de pronto la música la encontraron como un refugio, tu historia fue muy distinta. Empezó como por esa pasión que te inculcaron tus papás y ahí fuiste encontrando como ese match. Sí, pues realmente desde que, o sea, siempre me gustó la música en general. Yo escuchaba de todo un poco. En el colegio escuchaba rock, metal, hard rock, escuchaba thrash metal, yo tuve mi época, escuchaba mucho metal, hardcore, escuchaba mucho también DJs como DJ Blend, escuchaba DJs en esa época como Skrillex, que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Eso como que fue empezando a como a buscar. En esa época, ¿qué te digo yo? Eso fue como en el 2008, 2009, empezó el boom de internet, el MySpace, el Hi-Fi, todo eso. Entonces ahí fue que yo empecé como a investigar y di con DJs en esa época. Y ya después la pasión sí se fue formando más en décimo, ya la música electrónica estaba más consolidada ya en festivales como el Tomorrowland y el Ultra Music Festival que hacen en Miami. Entonces, pero no, la música viene desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en segundo de primaria, que yo tenía ahí aproximadamente, ¿qué te digo yo? Como 7 años, 8 años, que cuando en vez de tener el timbre para ir al recreo, ponían era música electrónica, entonces ponían los clásicos de David Guetta, ponían un montón de DJs Tiesto. Las campanas para salir al descanso o cambiar de clase. O sea, en vez de poner las campanas, o sea, el timbre común del colegio, ponían era música electrónica. Entonces, yo creo que eso me incentivó algo dentro de mí, que era como que la música me saca de la rutina, me saca la rutina de las tareas, los trabajos, todo. Y le empecé a coger mucho amor a la electrónica. No me acuerdo una canción que llama Safri, de Safri Duo, que es A Player Alive, creo que se llama, si no estoy mal, que es la de los timbales y todo eso. Cuando empieza la parte del sintetizador, eso me recuerda mucho a la infancia. Entonces, no, yo digo que desde muy niño he tenido la música ahí presente. Qué bonito, súper bien. Una historia muy distinta porque casi siempre uno de los artistas ve que siempre ha sido como el refugio, ¿cierto? De sanar como dolores, traumas, historias, como que se vuelve un proceso de resiliencia, de resignificar esa historia, ¿cierto? Sí. Pero qué bonito eso, Cami, que nos dices. Cami, una pregunta. Como estamos obviamente en un podcast que habla sobre salud mental, psicología, ¿tú consideras que los artistas viven las emociones más intensamente que una persona que no se dedica a eso? Sí, claro, en la música uno siente más las emociones, tanto cuando uno está tocando como cuando uno es espectador. Uno siente más la música porque uno conecta con eso. Y la música es un lenguaje universal. Entonces, uno puede hacer una canción acá y lo pueden interpretar en Japón, en China, en Europa, en Australia, en todo el mundo. Y van a entender la música, a pesar de que sea en español o en inglés. La música son vibraciones y las vibraciones se convierten en frecuencias y las frecuencias nosotros las podemos entender. Es un lenguaje que podemos entender, ¿sí? Que el cerebro capta, lo recibe. El cerebro es un canal que recibe las frecuencias y recibe las vibraciones de la música. Sí. Y hay vibraciones altas y hay vibraciones bajas, como tonalidades altas, como tonalidades bajas. Entonces eso lo que hace es que todo ser humano es capaz de entender la música y captar lo que el autor está diciendo. Es un lenguaje totalmente diferente. Entonces, al entender ese lenguaje, entiende uno lo que quiere mostrar el productor o la cantante o el intérprete, y uno siente más ese lenguaje cuando lo conoce o cuando ya uno está en la música, o sin necesidad de estar en la música 100% metido. Por ejemplo, uno puede llorar con una canción y no necesariamente tiene que ser músico, pero sí conecta y tiene como esos receptores en nuestro cerebro, entonces sí se siente más intenso. Qué bien, súper bien. O sea, incluso con eso me hace acordar que hace poco hubo una experiencia donde nos mostraban que incluso sobre las frecuencias es tan fuerte y tan poderoso de que
también hacen música a través de conectar las hojas de las plantas y generan frecuencias. Sí, claro, es que todo vibra. Esta planta vibra, Ajá. esto vibra, todo. Y la naturaleza tiene sus vibraciones, ¿cierto? Ok. Todo en el universo vibra como tal. Entonces, cuando conectamos la música con esas vibraciones, nos damos cuenta de que hay un lenguaje, que hay algo que está pasando. Y nosotros tenemos la capacidad de entender esas vibraciones, nuestro cerebro lo entiende, solo que a veces no somos conscientes de eso, pero sí, todo vibra y por eso cuando, por ejemplo, hacen música con las plantas emiten unas vibraciones y ahí es donde sale música. Y también hay terapias de música electrónica causada por las vibraciones de las plantas. Eso es, creo Chévere. que electrónica natural, algo así tiene un nombre. Súper bonito, definitivamente el nombre del podcast entre ciencia y Sí, espíritu. ah, sí, Hay algo ahí muy místico, ¿cierto? Por explorar. sí. Cami, ¿la creatividad sana o sientes que hay momentos donde desgasta emocionalmente y mentalmente? Sí, la creatividad sana porque la música es una expresión de lo que tenemos por dentro Ajá. y también es como una expresión de todo el lenguaje que están en el universo, ¿cierto? Nosotros somos un canal, yo lo interpreto de esa manera, somos un canal de lo que hay en el mundo, ¿sí? En el mundo, en otras dimensiones, por así decirlo. Entonces, se sirve para dos cosas. Primero, ideas que surgen de la nada. Creo que el que hablaba mucho de esto es un productor muy famoso, que es el productor de Karol G, que se llama Obi on the Drums. Ajá. Él hablaba de que él es un receptor. O sea, él recibe esa señal que hay como en otras dimensiones dentro de esta misma dimensión y la plasma, porque a veces le llegan ideas de la nada, sonidos de la nada, o está creando algo y ¡pum! Se le vino una idea a la mente. Ujú. Entonces, es muy sanador porque yo digo que están en las dos partes, recibimos una señal de lo que hay, Ajá. pero también expresamos lo que tenemos por dentro en general. Entonces, yo digo que eso es muy sanador, eso es como pintar, como dibujar, o sea, la música es una expresión artística y entonces lo que hace es que usted suelta eso que tiene por dentro. Y eso lo he hablado con algunos parceros, algunos amigos que cantan metal, thrash metal o hardcore, que suelen ser géneros muy pesados, Sí. que sueltan esas frustraciones, esas heridas, esos dolores a través del scream, o sea, del grito, de cantar fuerte, Ok. ¿sí? Entonces, en la música en general, sí, eso es muy sanador, ayuda mucho a soltar esos miedos, esas inseguridades, y es una expresión de lo que tenemos, pero también de lo que recibimos, ¿cierto? Entonces, sí es muy sanador. Yo digo que la música es una terapia, tanto escucharla como crearla. Qué bien, muy bonito. Y eso que mencionas, una terapia. Yo creo que finalmente se vuelve un proceso también de sanar, de resignificar lo que estamos hablando, ¿cierto? Y con esto tengo la siguiente pregunta, Cami. ¿Alguna vez tú sientes que en medio de todo este proceso creativo aparecen emociones que son muy fuertes de experimentar? O no sé si tengas una anécdota en la que nos puedas contar de pronto que estabas pasando por un momento difícil y a lo mejor en esa canción como que desfogaste un ejemplo, un sentimiento de ansiedad o de tristeza y como que eso crees que se impregnó en la canción o cómo transmitas tú ese tema de las emociones al momento de la creación. Sí, eso es verdad. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que hay ocasiones donde uno se siente triste y la música que saca es triste, es muy apagada, tiende a ser de pronto muy suave, tiende a ser de pronto más plana, Uh-huh. a diferencia como cuando uno está más tranquilo, que uno hace música más enérgica, más alegre, más prendida. Ajá. Ahí lo que pasa es que tenemos que tener como la responsabilidad de que de pronto eso no nos afecte la línea musical que llevamos, la trayectoria que llevamos o el proyecto que llevamos, porque si uno, los estados de ánimos tienden a cambiar el resultado y eso se Okay. ve mucho. O sea, por ejemplo, cuando yo he estado triste, hago Afro House. Curiosamente he hecho Afro House cuando estoy como más nostálgico, triste, porque el Afro House de por sí es triste. O sea, no todo, pero sí es como más plano, más inspirador, como que te pone a pensar más, es más, eh, no sé, como que
te conecta mucho como a veces con la conciencia, la Afro House. Ok. La Afro House es como que esa conexión como con tu conciencia y un momento donde te detienes como a pensar. Ujú. Es una música como más plana, por eso a mucha gente no le gusta, porque dice que es música como muy aburrida, muy plana, muy así, pero también es un lenguaje y es una comunicación. Sí, Y cuando válido. estoy más alegre hago house, tech house, más movido, más prendido, más rápido, ¿sí? Por eso yo digo que eso hace parte de los estados de ánimo al momento de crear, pero Con sí, sí, eso sí afecta. también me hiciste como caer en cuenta de que la música tiene como una especie de tono según los latidos del corazón, ¿cierto? Sí, sí, eso lo hablaban de una película que se llama We Are Your Friends, que aparece Zac Efron como protagonista. Él habla de que la música conecta como con las pulsaciones del corazón. Es más, pueden llegar hasta sincronizar las pulsaciones del corazón. Normalmente el corazón está a 90, 96, 98 golpes por minuto, Ujú. ¿sí? Por eso la música se basa en golpes por minuto. Y cuando nosotros conectamos tanto con la música, a veces el corazón tiende a cambiar El las ritmo cardíaco. pulsaciones y el ritmo y se adecua a la música. Por Brutal. eso la música es tan importante y la música nos conecta mucho también hasta con nuestra parte física, porque nos saca de la rutina, nos saca de lo cotidiano y nos pone a imaginar, nos pone a soñar, nos pone a crear. Es hermoso, es muy brutal. Qué bonito, un proceso muy profundo, o sea, justamente por eso estás acá, para contarnos esas curiosidades, ¿cierto? Cami, ¿cómo sientes tú que has tramitado el hecho de sentir una presión de ser creativo constantemente? Porque esto es una profesión de creatividad, o sea, Sí, ¿cómo manejas tú esa presión? eso no es fácil. La música, la industria, la música, porque una cosa es la música, otra cosa es la industria. Ujú. Cuando hablamos de la industria, estamos hablando de números, ventas, cifras, fechas, negocio, estamos hablando de inversiones, Ujú. empresarios y público, ¿cierto? Ok. Eso tiene mucho, mucho, mucho que ver. Y aparte de eso, es un mundo muy grande. Eso suele opacar y suele frustrar mucho porque tú te tienes que adecuar a algo que ya está estandarizado. Un género estandarizado, un público estandarizado. A Ujú. pesar de que tú buscas un nicho, tienes que buscar algo o crear algo estándar para conectar con algo, ¿cierto? Entonces suele frustrar, porque si por ejemplo tú estás acostumbrado a hacer house y de un momento a otro haces un género nuevo, Ujú. que se llame, no sé, industrial house o algo que creas nuevo, Ok. ¿cierto? Creas, te llega una idea nueva, muchas veces tiende a ser rechazado porque la gente no lo conoce y de pronto las ventas caen porque no es algo estandarizado. Entonces suele frustrar mucho y toca arriesgarse muchas veces con algo nuevo a pesar de que te van a criticar demasiado. Eso pasó, por ejemplo, con Avicii, que Avicii hizo la combinación del EDM, el Electronic Dance Music, con la música country de Estados Unidos. En el documental de Netflix de Avicii aparece Sí. cuando él consigue un cantante de country y le dice, venga, es que tengo una canción de EDM y quiero hacer esto. O sea, Avicii era demasiado creativo, era un genio. Entonces, él hasta se le hizo raro de que por qué es más, nunca había escuchado el nombre de Avicii porque él estaba acostumbrado a la música country Ajá. que se suele escuchar mucho en el campo y en la zona rural de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, que llegue un DJ sueco que no lo conocía era la hija, ¿sí? Porque la hija es joven y conocía la música electrónica, Ok. pero él no. Y entonces él dijo, bueno, pues intentémosle. Y sacó Wake Me Up, que fue esta canción que fue muy Sí. conocida, y Hey Brother, y sacó un montón de ese estilo así country, ¿cierto? Y entonces, cuando él la tocó en el Ultra Music Festival de Miami, fue abuchado. Entonces, cuando salió alguien con un banjo a tocar la canción y la gente como, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y fue tendencia en Twitter, pero negativo, que no, que apesta, que es algo pésimo. Yo creo que Avicii en ese momento sintió mucha frustración porque él ya venía de crear música como Levels, que Claro. Levels fue un éxito, ¿sí? Las canciones que ha sacado con Nicky Romero y etcétera. Ujú. Entonces, pasar de tener un éxito a crear algo nuevo lo frustró demasiado.
Y parte de, yo creo que de la depresión que el hombre tenía era también porque él sentía que no encajaba con una industria que le pedía números, ventas y resultados. Entonces, suele ser muy pesada la industria musical y eso, si tú no tienes como salud mental o como herramientas, te puede llegar a frustrar demasiado, demasiado, demasiado. Justamente ese ejemplo que nos acabas de poner, Cami, es muy importante porque la idea es entender de que la salud mental es muy importante. O sea, las personas que no conocen la historia de Avicii lo pueden buscar porque desde ahí se van a dar cuenta que este super referente tuvo un final muy triste, que básicamente fue que terminó con su vida. Y pues obviamente se hacen especulaciones de todo y pues se llega como a ese punto, a esa conclusión de que su salud mental llegó a un punto de colapso, ¿cierto? Entonces, creo que justamente por eso traemos este tema, para generar mucha conciencia, para saber de que ser artista no es todo color de rosa, porque mucha gente, Cami, piensa que la vida de ustedes es color de rosa, perfecto, fama, solo cosas positivas, pero no ven el proceso que hay detrás de todo esto. Sí. Y ahí, Cami, justamente te quiero hacer otra pregunta. ¿Tienes de pronto un momento que nos quieras compartir donde hayas vivido un bloqueo creativo y cómo lo manejaste? Sí, eso suele pasar mucho como cuando uno está muy acostumbrado a la rutina. Uh -huh. Entonces, uno ingresa al estudio con expectativas de crear algo nuevo y no sale. O cuando uno empieza a crear como que No no fluye. fluye. Esto se debe a muchos factores, la rutina, el trabajo en otras cosas, Uh dejar de -huh. escuchar música, se debe también a perder como la conexión, el propósito que tú tienes como figura artística, como empresa, porque un artista también es una empresa. Y sí, uno empieza a pensar mucho en los prejuicios, que de pronto me van a juzgar con esto, no, este sonido de pronto la gente lo va a criticar, esto suena muy feo, esto suena, cuando uno lo vaya a tocar en vivo, la gente como que empieza a hacer malas caras, uno empieza, la verdad, la mente le juega doble porque uno quiere crear, pero con resultados. Claro. Porque pues uno espera que la canción guste, que la canción pegue, que la canción se reproduzca, no solamente crearla y ya, aunque pues también es válido crearla y ya, ¿cierto? Porque pues, se puede crear y se deja y después se trabaja o simplemente la tiene para usted. Pero cuando ya uno está metido en la industria musical, en el caso mío que también monetizo por Spotify, monetizo por YouTube, me muevo en toques, eventos, ya siento la presión de quererme Claro. superar y pues sí, de avanzar porque la idea es crear música, pero también crecer en general, crecer en la carrera, tener más fans, tener más eventos y que esto como proyecto crezca también. Entonces uno sí Claro. siente la presión y al momento de crear empiezan mucho las frustraciones y los estigmas Y la autoexigencia, y la autoexigencia también. que es algo bastante fuerte porque finalmente también al ser algo que va a ser visto por tantas personas, hay de alguna manera inconscientemente un sentimiento de perfecto, tiene que quedar perfecto y pues la palabra perfecto simplemente es una denominación, no existe, ¿cierto? No hay nada en esta vida que pueda ser perfecto, entonces creo que lidiar también con el sentimiento de autoexigencia es fuerte, Sí, ¿cierto? ¿Alguna vez has sentido, Cami, el famoso síndrome del impostor, pero digamos reflejado en tu rol, en tu papel como artista? sí, mucho, claro, eso yo creo que a la mayoría de personas le pasa de que uno tiene una canción y no confía en ella. Uh -huh. Uno piensa que lo van a criticar, que los demás DJs lo van a juzgar. Lo peor de todo que uno puede hacer en esto es pensar en los DJs, En porque los uno tiene, en colegas. los colegas, porque uno tiene que pensar es en el público, ¿sí? Y uno hay veces piensa en qué va a pensar este, qué va a pensar aquel, qué va a pensar este, otro, ¿cierto? Claro. Qué va a pensar esta persona que está acostumbrada a ser exitosa si le llego a mandar la Uh canción, -huh. porque hay una competencia, ¿sí? A pesar de que somos colegas y todos, hay una competencia Claro. y es buscando de pronto qué canción suena mejor como para la pista, pero también cuál está mejor hecha, entre comillas, ¿cierto? Entonces uno tiene una canción y uno dice, no, pronto no, me van a empezar a criticar, me van a empezar a molestar, me van Sí. a hacer el feo. Eso yo creo que le pasa a muchos productores y a muchos DJs, que dudan mucho en sacar la música.
dudan demasiado, porque está como que no, no, tal cosa. A mí me ha pasado, por ejemplo, tengo una canción que llama El Viaje, que es con un amigo de Estados Unidos, que se llama Fernando, el nombre artístico es Feflo, y pues hicimos una canción de afro en ese momento, eso fue hace como 2 años, que se llama El Viaje. Ajá. Yo la verdad no le tenía fe a esa canción, yo decía, no, es que esta canción de pronto la van a criticar, Sí, no le va a gustar a nadie, tal cosa, cuando lo firmó uno de los mejores sellos de música house de Italia, que se llama Union Records, que tienen canciones de grandes artistas con muy buenas reproducciones, y la firmamos con ellos, y la verdad para mí había sido muy difícil poder firmar con ese sello, y la firmamos con la canción que menos pensaba. O, por ejemplo, como Mamacita Remix, que es una canción que hice en una tarde, una versión de la canción original, pues gustó muchísimo también. Tampoco le sí, tenía tanta fe, la verdad, y pues ha gustado mucho. Entonces, yo creo que es como que, bueno, buscar el equilibrio entre ser crítico, pero no ser criticón. O sea, ser crítico, pero también apoyar y creer en lo que tienes. Porque sí. si no crees en lo que tienes, nadie lo va a creer, ¿cierto? O puede que los demás lo crean, pero usted no. Entonces usted está frustrado pensando que la canción es mala cuando los demás saben que es buena. Entonces hay Exacto. que creer en lo de uno, ser exigente porque no hay que ser mediocre, hay que cada día perfeccionarnos más, mejorar más, ser disciplinado, trabajar en eso, pero también dejar fluir. Y esto es algo que pasa mucho en la vida actualmente, que todo lo queremos controlar, todo lo queremos monitorear, pero también hay que dejar fluir. Y sobre todo la música que hoy en día pega es por redes sociales y por plataformas digitales. Y hay que dejar Sí. fluir, que la gente lo escuche y escuchar feedback, si está bueno, si no, si pegó, si no, mirar a ver qué está pasando. Es verdad, es verdad. Yo creo que Cami nos está dejando hoy muchas enseñanzas desde ese rol. Y Cami, hay un tema que yo creo que es importante también comentarle a las personas que están viendo acá. Todos creo que en algún momento de la vida hemos caído en ese bucle de la comparación. Y obviamente tú ahorita lo mencionaste, el hecho de pensar que otro colega te va a decir, no, porque hiciste esa canción tan mañez o no va, o sea, ¿qué te está pasando? ¿Cierto? Ese tipo de comentarios, Hey, cómo manejar la comparación y más en este mundo que, si bien investigamos un poco, es un mundo que es bastante superficial en muchas cosas y justamente pues Cami con su personalidad ha aprendido como a manejar el equilibrio entre las dos sin olvidar su esencia. Cami, ¿cómo se maneja esa comparación cuando una persona está ahí dándose durísimo porque se compara con el otro proceso? eso pasa mucho. En esto de la industria se ve mucho de que este por qué viaja y yo no, Uh -huh, este por qué está cobrando $2.500 y uh yo -huh. solamente estoy cobrando 100, este porque está viajando por Europa, Australia, Asia y yo no. Eso suele pasar mucho y sobre todo porque en las redes sociales está el fenómeno de compararnos demasiado. Uh -huh. Pero detrás de las redes sociales no se muestra el proceso Claro, normalmente para llegar hasta ahí. Cada persona tenemos un camino diferente, así solo que es. estamos en una misma industria que es de generar dinero, monetizar, viajar, hacer toques, hacer un proyecto de vida, negocio, etcétera, que eso es como tal la industria, ¿cierto? La industria y la pasión pueden ir de la mano, pero no siempre van igual, porque la industria es de moverse, de generar dinero, recursos, viajes, etcétera, ¿cierto? De quién está más pegado que quién, ¿cierto? Sí, Entonces es una competencia muy fuerte, porque al fin y al cabo es un negocio. claro. ¿Qué es lo que pasa? De que uno a veces tiende a compararse mucho de por qué a este man sí se está moviendo y yo no. Pero hay que mirar cuál fue el proceso del hombre diferente al mío. De Exacto. pronto tuvo más recursos económicos para invertir en la carrera. De pronto consiguió un buen manager que le cayó del cielo. Fue muy de buenas. De pronto no sabemos qué hay detrás, ¿cierto? De pronto tuvo que trabajar mucho para poder pagarle a un promotor que lo moviera. O simplemente fue suerte, o simplemente fue talento, o carisma, porque es que cada persona es muy diferente. No Claro. puedes comparar el carisma de David Guetta con, un ejemplo, con Carl Cox, pues son personas muy diferentes. Carl Cox es muy amado por la gente, David Guetta de pronto también, pero es un poco más serio, por así decirlo. No sé, son personalidades muy diferentes entre los artistas
que generan caminos diferentes y contactos diferentes. Entonces, uno lo que tiene que pensar es en proceso de uno mismo y qué puedo hacer para llegar hasta ese lugar, ¿cierto? Hay unos que pueden ir en avión y a otros que nos tocan bicicleta. Eso lo decía un gran artista que llama Mosca, que es de acá de Colombia, que en una charla que hizo hace como un año y medio, lo hizo en la Universidad de AFIT, estaba hablando del éxito de un artista que se llama Desco, que es un pelado súper joven, un pelado que con el primero o segundo tema que hizo ya se pegó, tocó en Ok. Tomorrowland, y a él que lleva tantos años y aún así no se había pegado como él, ¿sí? O Ujú, le tomó mucho más tiempo. claro. Entonces él dice, hay gente como él que se ve un caso cada mil, ¿cierto? Que con la primera canción pegó, primera, segunda canción pegó. Como hay gente como él que sí le ha tocado trabajarla más, hacer más colaboraciones, invertir más, buscar más negocios, sacar más música. En el caso como yo, que a mí me ha tocado también sacar mucha música y ser muy paciente y ahorrar para poder invertir en esto. O sea, no ha sido fácil el proceso y hay otros que les toca más fácil. Pues es que Claro. cada camino es muy diferente. Y uno lo que puede hacer es de pronto compararse a nivel musical, cómo puedo mejorar, cómo puedo tener el sonido de esta persona, cómo puedo yo a través de mi producción sonar como suena esta persona a nivel de producción, a nivel de calidad. Eso sí se puede hacer y es sano, ¿cierto? La comparación puede ser también sana hasta cierto punto. Es más, la envidia, voy a llamarla entre comillas, puede ser sana hasta cierto punto porque nos está hablando de las carencias que tenemos. Ujú, Pero si nos caemos en cuenta de pronto de una manera sana, esas carencias que tenemos nos están diciendo algo, que es algo que tenemos que trabajar, ¿cierto? Si esta persona es exitosa y tiene organización y nos da, por así decirlo, una especie de celos o envidia que esta persona sea tan organizada, significa que nos falta trabajar más en nuestra organización. Si esta persona de pronto tiene tantos números y se ve con tantos contactos, ¿cuál es nuestra tarea? Buscar contactos, empezar a hacer networking, empezar a meternos más en lo que está haciendo esa persona. Entonces es verlo como un lenguaje de qué me falta a mí y qué voy a empezar a trabajarlo, no solamente desde el resentimiento, porque en esto suele pasar mucho el tema de la envidia mala. Entonces, ujú, esta persona es exitosa, entonces quiero que le vaya mal, sí. le desconfiguro, por ejemplo, si yo toco, si él toca después de mí, como un ejemplo, yo le abro a tal artista y a mí me da rabia y soy envidioso, resentido, le daño el sonido, le daño los botones, le daño las cosas, porque no soy capaz de controlar esa frustración que tengo Ok. y no soy capaz de ver las demás personas saliendo adelante. En vez de verlo como inspiración, lo veo desde el resentimiento y eso está mal. Las cosas y las comparaciones hay que verlas desde el punto de vista de inspiración, ¿cierto? Y entender lo que acabo de decir, de que somos procesos muy diferentes. Entonces, si yo veo a alguien que le está yendo bien, hay que ver ese por qué le está yendo bien e inspirarme para yo hacerlo, ¿sí? Eso Claro. en mercadeo se llama benchmarking, o sea, analizar qué está haciendo la competencia para yo aplicarlo y hacerlo hasta de pronto mejor, Ok. ¿sí? Pero esto es una competencia, esto es una carrera, por algo es una carrera, uno corre y se enfrenta a obstáculos y todo, pero pues no dejarnos llevar de la comparación, porque si vivimos 100% pendiente de la comparación nos vamos a frustrar, porque Claro. cada camino es diferente. Todos nacemos en una fecha diferente del año. Entonces no puedo compararme con el que nazca, ¿por qué no nació un 21 de julio sabiendo que nací el 22 de junio? Ujú, Todos somos caminos diferentes, ya es ok. aceptarlo y mirar qué puedo aplicar para mi vida. Pues yo lo veo desde ese punto de vista. Muy bien, muy bonito. Es una enseñanza muy linda. Obviamente, sí, ser más amigable, más empático con el otro. El otro también se está luchando su camino, ¿cierto? Sí, Así como tú dices, yo lo estoy haciendo, debo entender que la otra persona también se está esforzando por salir adelante, ¿cierto? Es una sí, pasión de la cual cada persona está luchando. así es. Y, Cami, ¿cómo es eso de que algunos colegas te han dicho que eres el DJ más juicioso de Colombia? Pues yo diría que sí, de los más juiciosos. ¿Por qué? A ver, contextualízanos. ¿Por qué te dicen eso en este mundo, en este contexto? Me lo han dicho mucho, realmente me lo han dicho mucho, porque yo he ido a fiestas privadas en fincas, he ido a discotecas, bares, he tocado en clubes, he tocado en festivales, y para nadie es un secreto pues que en esto se ven sustancias, ¿cierto?
para no Claro. decir la otra palabra que pronto Ujú. nos censura YouTube, pienso yo. Pero sí se ve mucho el tema de las sustancias, ¿cierto? Y yo soy de los artistas que yo soy profesional. No me gusta consumir sustancias ni en mi vida personal ni en mi vida pública. Y yo digo que por respeto al público uno no debería de consumir nada, porque la persona quiere tener una experiencia satisfactoria, por algo está pagando un cover y por algo están haciendo el esfuerzo de ir a verte. Entonces, Ok. para mí es una falta de respeto que te vean embriagado o te vean drogado, pues, ¿cierto? Ujú. Para mí eso es una falta de respeto en general, hasta para sí mismo. O sea, yo digo que yo respeto lógicamente en la industria cada quien verá, porque esto es algo muy común, esto se ve demasiado, no es un tabú dentro de esto, ¿cierto? Se ve demasiado, pero no lo hago. O sea, no lo hago por profesionalismo, por profesionalismo del público y por el empresario que me está contratando, ¿cierto? Entonces hay que hacer las cosas de una manera sana, coherente y consciente, ¿sí? Ok. Hay muchos artistas que de pronto lo hacen a nivel personal, van al baño y hacen sus cosas, Sí. pero bueno, por lo menos que no se vea ante el público, ¿cierto? No se vea ante el promotor o algo así, ¿cierto? Cada quien Ujú. pues tendrá sus gustos y sus preferencias. Vuelvo y digo, yo no juzgo a nadie, pues, yo respeto los gustos de la gente, pero pues no promuevo y no lo hago. Qué bien, qué bien. De igual manera también es un acto de amor propio, ¿cierto? Cuidar este cuerpo, Sí, cuidar también. este cuerpo y saber de que obviamente este tipo de sustancias generan un cambio a nivel psicológico y físico, genera dependencia, entonces es un proceso bastante fuerte, entonces también con esto darle un mensaje a los jóvenes más que todo que ahorita están pues como cierto, de pronto quieren entrar en la industria musical o les gusta ir a este tipo de eventos, que sepan con conciencia también cómo manejarlo, ¿cierto? Porque Sí, es un tema también que yo creo que lo hablábamos en estos días. El artista también tiene de alguna manera una responsabilidad social coming, ajá. ¿cierto? O sea, creo que ustedes como artista no pueden decir simplemente yo hago mi música y la gente verá cómo lo interpreta. No, yo creo que ustedes sí tienen una responsabilidad muy grande también frente a ese tema. Sí, la responsabilidad está desde el momento en que te empieza a seguir las personas, sea tu familia, tus Así amigos es. o empiezas a tener fans. Lo que pasa es que hoy en día en las redes sociales se ve mucho el tema de las influencias. Por Ya. eso se le llama influencer a aquellas Ujú. personas que tienen seguidores y, e influencian sobre un producto, un servicio o un estilo de vida, Sí. ¿cierto? Sí hay una responsabilidad. Yo digo que también es 50-50. Ujú. 50% lo que se hay en casa, la educación Sí. de los padres, la educación que te pueda tener a través del colegio o a nivel personal, pero la responsabilidad más que todo va desde los padres porque el mundo está abierto y uno sale y se encuentra de todo, ¿cierto? Claro. Cosas positivas, cosas negativas. Yo digo que va mucho desde la crianza hacia la persona, sobre todo a los jóvenes y a los menores también, pero también el otro 50% va de la responsabilidad de lo que vemos y consumimos en redes sociales. Y yo digo que los artistas tienen cierta influencia porque hay mucha gente que es de pronto débil al momento de tomar una decisión Sí. y se dejan influenciar de lo que ven en redes sociales. Compra esto porque esto te va a ayudar para esto y esto y esto y esto. De uno lo hace porque confían y creen en esa persona. Claro. Entonces, mucha gente de pronto no llega a tener un criterio propio y se dejan llevar de lo que ven, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, los artistas también tenemos una responsabilidad con nuestros fans, con nuestros seguidores y con en general, ¿cierto? Con nosotros mismos también, Claro. porque si nos dejamos llevar de muchas cosas que se ven, pues nosotros mismos nos afectamos. Entonces, la idea acá es tener una responsabilidad con la gente y sobre todo promover los buenos valores. Por eso, a veces cuando artistas caen en polémicas negativas de maltrato, cacho, etcétera, la gente que es consciente, que tiene un sentido común, los funa, ¿cierto?
los cancela en redes sociales. Sí, Y el artista muchas veces tiene que salir a pedir perdón y a solucionar esa crisis porque está mal influenciando, es un mal ejemplo. Y eso claro. se ve en artistas, en políticos y en gente famosa, ¿sí? En actores y todo, que tienen una vida de pronto muy desorganizada interna y hay gente que de pronto se vuelven así. Claro. Entonces lo que está haciendo es un daño a la sociedad. Y yo Ujú. digo que la música es un lenguaje que puede ayudar positivamente a la gente, inspirarlos. Hay canciones muy bacanas de house, tech house, que inspiran, por ejemplo, a salir adelante, a superarse, como por ejemplo lo es el trap, a veces habla sobre superaciones, el rap también habla sobre el rap conciencia y sobre la conciencia, sobre que podemos salir de las calles, podemos ser mejores personas, etcétera, ¿cierto? Y yo digo que la música electrónica también, lo bonito de este género es que une a las personas, no importa si es blanco, negro, asiático, latino, blanco, europeo, etcétera, africano, los une a todos porque es un género muy incluyente, ¿sí? Entonces puede escuchar desde el más grande hasta el más pequeño música electrónica y va a sentir la buena energía y como la vibra, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante respecto a la música en general. Unir más no desunir y que generar una conciencia positiva, ¿cierto? Mensajes positivos. Porque al fin y al cabo la música suele ser un escape para mucha gente. Y pues qué bueno sería de pronto darle un mensaje positivo, inspiración, que de pronto se encuentren a sí mismos y puedan solucionar muchas cosas. Uno puede ayudar a mucha gente. Yo también he ayudado a mucha gente en los toques, que se me acercan personas que han tenido pasados de robar, pasados muy pesados, y con tan solo verlo a uno, cómo actúa y cómo hace uno las cosas de profesional, uno los puede inspirar. Y si uno les puede dar un consejo positivo, mejor. O sea, darles un consejo de, venga hermano, sálgase de eso, usted puede salir de eso, confíe en usted, confíe en su talento, usted es muy bueno, haga esto. O sea, a través de la música podemos incentivar a cosas positivas a la gente. Muy bien, qué bonito, muy bonito su mensaje, claro que sí. Utilízalo como un instrumento de cambio, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces, a ver, Cami, integrando otra vez lo que el podcast le gusta hablar acá, ¿cierto? ¿Tú sientes que cuando creas música te conectas con algo que es más grande que tú, algo superior, Dios, el universo, bueno, tantos nombres que le hemos dado? ¿Has sentido alguna conexión así espiritual? sí, yo creo que es que la música tiene algo y es que uno cuando se deja llevar conecta con cosas que uno no piensa que uno tiene. Ok, Uno empieza a crear melodías y empieza a imaginar cosas, empieza uno como a dejarse llevar, empieza, en el caso mío que soy tan creativo, empiezo a imaginarme formas, figuras, animales que no existen, empiezo a ver cosas, empiezo como a conectar. Yo siento que nosotros somos un canal ante otras dimensiones. Lo que pasa es que nosotros ahorita estamos en la tercera dimensión. Tengo entendido porque yo hablo de esto porque yo también he leído mucho sobre temas espirituales. Yo me ok, considero una persona espiritual en búsqueda de la espiritualidad cada día más. Y me he dado cuenta de que existen dimensiones aparte de este tema físico. Cuando ujú, nosotros estamos en el tema físico podemos sentir dolor, felicidad, sentimos esto físico. ajá, Pero lo otro es otra dimensión que tiene mucha información infinita. Esa información, nosotros somos como un canal, como cuando hay una radio que entiende las ondas, capta las ondas y emite sonido. ok, Siento que el cerebro humano, la glándula pineal y nuestro ser es un canal de esos mensajes que hay, de esos mensajes que existen. Entonces cuando empezamos a crear música, empezamos a sacar cosas que uno dice, ¿qué es esto tan raro que estoy sacando? Estas melodías de piano, este lenguaje, este mensaje, esto que estoy plasmando aquí en un software raro, pues viene como de otros lados. También hay gente que conecta con Dios, conecta con esa energía de esa qué fuente bonito. que dice literal, esto es Dios. Lo que hablaba Nikola Tesla,
que Nikola Tesla era un científico muy teso, que hablaba que la energía es Dios. Hablaba de que todo lo que rodea la energía, todo tiene energía, vibraciones, frecuencias, todo hace parte de un Dios, que es un todo, ¿sí? Ajá. Cuando conectas con ese Dios, conectas con las otras dimensiones que existen, que esas otras dimensiones no existen cosas físicas, no existen cosas terrenales, Sí. sino que existen cosas rarísimas que con palabras yo a veces yo no sé ni cómo escribir, pero somos receptores de esos canales y eso también lo plasma, por ejemplo, a los pintores. Cuando hay pintores que crean cosas rarísimas, surrealistas, eso también viene a veces de otras dimensiones, ¿sí? Cuando escriben libros con historias inventadas, personajes ficticios, cosas Ajá. ficticias, también es como si viniera de otro lado, ¿sí? Qué bonito. Entonces son dimensiones muy curiosas, muy bonitas, y ahí es donde nos damos cuenta de que a veces la estandarización es creado por el ser humano. Realmente la música es libre y todo es libre, solo que tratamos de darle un sentido y un orden, pero a veces la música no tiene orden. O sea, cuando uno empieza a crear así, Sale algo sale extraordinario. algo a veces extraordinario. Y eso lo tienen grandes artistas, grandes bandas como Queen, grandes artistas como Freddie Mercury, que creó, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, combinación de, como es, 6 géneros musicales en una sola canción. Eso es magnífico, un genio que uno dice, de este man, ¿de dónde sacó eso? Sí, claro. Somos receptores. Es verdad. Qué curioso, definitivamente esas cosas místicas, espirituales que tanto nos gusta hablar acá, ¿cierto? En este podcast Uh de -huh. reconocer, obviamente, claro, la ciencia, la lógica, lo que estudiamos, ¿cierto? Desde el área de las ciencias sociales, pero también esa parte espiritual que no es desde un dogma, desde una religión, no tiene nada que ver. Eso es algo que finalmente el hombre creó y adecuó con su propio pensamiento humano racional acá. Sí, Entonces eso se sale de todo eso. O sea, es algo que no tiene una lógica, a veces no lo tocas, pero lo sientes, lo ajá. experimentas. Y Cami, dale tipsitos a las personas para que cuiden su salud mental y más si están en este gremio en el que tú te encuentras. Bueno, a los músicos y a los amantes de la música, mi recomendación es que cuídense primero ustedes. Yo sé que las sustancias a veces pueden llegar a generar mucha creatividad. Bad Bunny era uno de los que primero consumía, Ujú. pero después de un tiempo él empezó a sentir muchos bloqueos. Él lo cuenta en una entrevista que dejó el cannabis porque estaba apagando la creatividad. Puede que al Ujú. principio sí le genere mucha euforia y muchas cosas nuevas, Claro. innovadoras, pero, pero cuidarnos mucho, cuidarnos nuestra salud física, nuestra salud mental, porque a veces esto se presta para muchas cosas Ujú. y hay que cuidarnos demasiado. También manejar la frustración, manejar los momentos depresivos, los momentos aburridos, no hacer locuras que nos pueden Muy perjudicar importante. después. Eh, Ujú. la música se presta para muchas cosas positivas, pero también negativas. Ya lo hemos visto en muchos casos de artistas muy grandes, muy grandes que están con situaciones muy fuertes de salud mental. Mucho. Entonces, cuidarnos primero nosotros, cuidarse ustedes primero. Si ustedes se cuidan, pueden llegar a inspirar a los demás que también se cuiden y también entender de que somos un canal, pero ese canal hay que cuidarlo también. Si queremos que la radio suene bien, hay que cuidar la radio, hay que Claro. tenerle las baterías listas, nuevas, hay que tenerlo limpio, organizado, ¿cierto? Entonces mi consejo es ese, hagan las cosas también por pasión, porque realmente lo que sostiene esto, una industria tan pesada, una industria tan envidiada, con muchos egos, lo que te va a llevar a sostener en el tiempo y a lograr muchas cosas es la pasión y la constancia, ser muy constante y pues los malos momentos dejarlos atrás, aprender de ellos y seguir para adelante. Claro Ese es que sí. mi consejo porque está el típico de siempre lucha por tus sueños y todo eso, pero eso ya es muy cliché. Realmente yo soy muy certero. Y también para la industria musical, si quieren empezarse a mover y generar recursos, mi consejo es hagan las cosas bien, pidan consejos de gente que es tesa, que es buena y cojan muy buenos contactos. Cojan contactos clave y sean sobre todo humildes, porque en esto
la gente a veces pierde mucho el ego, sobre todo gente que está comenzando o gente que ha logrado ciertos objetivos, se le sube demasiado el ego a la cabeza. Y hay que manejar los temas de ego, porque ese ego a veces te puede perjudicar. Bueno, Cami, entonces ya quiero que nos cuentes acá para que las personas que te estén viendo te puedan contactar para todos los servicios que ofreces. Cuéntanos. Claro que sí, en redes sociales me pueden encontrar como Milo Sky DJ, en SoundCloud, Facebook, TikTok y en Instagram. En Instagram, Milo-Sky DJ, y también pueden buscar mis emprendimientos como Arte Sky Digital, Skya Records. Ojo, esta es una invitación también para los DJs, productores que están comenzando, para que envíen su música a mi sello discográfico que se llama Skya Records. Todo viene del sello Sky de Milo Sky, ¿cierto? Entonces, Milo Sky, música electrónica, artista. Skya Records, sello discográfico especial para apoyar a los artistas con su música, para que envíen su música electrónica, especialmente los géneros house, tech house y afro house. Y Arte Sky Digital, especializado para las empresas que deseen hacer crecer sus redes sociales, ¿cierto? Se hace todo el tema de pauta digital, community manager, manejo de redes sociales, porque esta iniciativa nació desde que yo sabía cómo manejar mis redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y yo dije, bueno, ¿qué tal si se lo aplicamos a las empresas para hacerle crecer y darles mi grano de arena para poder crecer las empresas y poder tener muchos más seguidores y alcanzar sus objetivos? Entonces, por eso creé Arte Sky Digital. Arte Sky es el arte que llega al cielo digital, ¿cierto? Arte Sky Digital. Y ya Skya es un personaje de una diosa que está en este momento en Colombia, que apoya a los artistas de música electrónica. Entonces es un personaje mujer y le puse nombre Skya, pues de lo que viene de Milo Sky. Entonces ya saben, pueden enviar su música a skyarecords@gmail.com, y bueno, los invito para que me sigan en todas las redes sociales. Súper, muchísimas gracias, Cami. Yo creo que para todos fue un honor tenerte acá. Gracias por abrir tu corazón. Muy feliz de que hayas aceptado esta invitación, y yo sé que hoy las personas se llevan un mensaje muy bonito, entienden un poco más cómo es la vida, la salud mental de un artista, ¿cierto? Empezar a quitar todos estos tabús, estos mitos, y bueno, feliz de tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Para que sigan conectados aquí en el canal de Entre Ciencia y Espíritu. Milo Sky. Saludos. Chao.